Libro de Filipenses, capítulo 3, un poco más adelante de los evangelios, están las cartas de Pablo, y después de Efesios, antes de Colosenses, está la carta de Pablo a los Filipos, a los filipenses. Y vamos a hablar algo acerca del apóstol Pablo, de lo que él tenía, de lo que valía lo que él tenía, pero cómo eso que él tenía lo cambió por algo de más valor. Y quiero que a la luz de esto, cada uno de nosotros también pueda pensar qué es para nosotros de valor y qué tan dispuestos estamos a dejarlo o cambiarlo. Vamos a leer algunos versículos salteados, comenzando en Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto es clave. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces él describe las cosas con las cuales él podía confiar. Dice, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Para qué? Dice versículo 10, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es el testimonio de Pablo, el testimonio de uno que, según él se describe acá, tenía muchas cosas que le hacían un hombre, y pongámoslo en el contexto religioso, en el contexto de la nación de Israel, importante, un hombre importante. Y llamémoslo así, hoy en día también la gente busca importancia, la gente busca el reconocimiento, la gente busca llamar la atención. Los jóvenes, por ejemplo, y aquí hay jóvenes con nosotros, vivimos en un ambiente en el que cada uno está mirando a otros que, son importantes, no sé, un influencer, un youtuber, alguien de las redes sociales, de la televisión, no sé, del mundo de la farándula, que es importante. O por ejemplo, los jóvenes se sienten atraídos tal vez por un deportista, alguien que ha logrado y ha cultivado a través de su disciplina muchos éxitos, fama, reconocimiento. Entonces dice, bueno, esa persona es importante. Aquí tenemos a uno que era importante. Pablo, conocido como realmente era Saulo de Tarso, un hombre, según la descripción, pequeño,
no tan llamativo físicamente, tal vez algo, como él mismo se describe en las cartas, podía ser conocido como alguien tal vez vasto, ordinario, pero un hombre que, a pesar de que era con esas cualidades físicas, era un hombre preparado, era un hombre con conocimiento, era un hombre que había viajado, era un hombre que tenía varias ciudadanías, era un hombre que conocía más de 3 idiomas por lo menos, era un hombre importante. Ahora, él comienza diciendo en el versículo 3, nosotros, tal vez hablándole a los creyentes de Filipos, a los filipenses, nosotros somos la circuncisión. Y ese tema de la circuncisión tal vez para algunos aquí es desconocido. No era solamente la circuncisión porque formara parte del pueblo de Israel, sino que nosotros somos de los que hemos creído, de los que hemos cortado nuestro corazón, hemos derramado nuestra vida delante de Dios. Pero a pesar de lo que somos, dice el apóstol, los que servimos en espíritu a Dios. Y hay varias características que yo quiero que piense acá. La circuncisión era una decisión que Abraham tomó cuando Dios le pide que haga un pacto con él, y era cortar la carne de la punta del pene, el prepucio, como una señal de que había un pacto entre los dos. Ahora, eso para nosotros significa también un corte, algo doloroso, algo que es humillante tal vez. Y para nosotros sencillamente, aunque no hay que hacer un corte en la carne, es renunciar a lo que somos. Pablo dijo en capítulo 3 de Gálatas, o en el capítulo 2, perdón, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Alguien que ha renunciado a sí mismo, que ha cortado su carne, que ha rendido su espíritu, y ahora dice, ya no sirvo a Dios en la carne, ya no estoy intentando buscarle mis fuerzas. Ahora dice, somos de los que servimos a Dios en espíritu. Y yo quiero que usted piense en eso. Ha cortado su corazón, ha derramado su corazón, ha pensado en su corazón, tal vez que se ha endurecido a causa del pecado. Ha pensado en su vida delante de Dios. ¿Cómo es? Joven, amigo que nos acompaña, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y pregunta el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El corazón determina nuestra cercanía con Dios, y hay dos formas de que esté: abierto y dispuesto para que Dios obre, o como leíamos, cerrado, un corazón con una puerta endurecida que no permite que Dios entre. Bueno, si su corazón no se ha abierto para Dios, usted está intentando andar en la carne. Usted no ha dejado que el Espíritu de Dios entre a su vida. Por lo tanto, usted no puede decir como en el 3, somos de los que servimos en espíritu a Dios. Hay una diferencia entre querer agradar a Dios en la carne o quererle agradar en el espíritu. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque esta carne es como un cuerpo muerto, no se sujeta a Dios. La carne no se rinde a Dios. La carne se quiere rendir a nosotros, a lo que queremos, a lo que somos. Entonces por eso nos entregamos a los placeres. Y la persona prueba aquí, algunos prueban con el sexo, otros con el licor, otros con las drogas. Quiero decirle, nada le va a satisfacer. ¿Hasta qué? Hasta que su corazón no sea quebrantado y el Espíritu de Dios entre y pueda decir, somos de los que servimos a Dios en espíritu. Y miren la última parte del versículo 3. Y no tenemos confianza, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. ¿De qué se gloria usted? ¿De ser importante? ¿Hay alguien aquí que es tan importante? No sé, como decíamos ahorita, un actor, una modelo o un futbolista. ¿Alguien aquí es importante? ¿Alguien aquí tiene de qué jactarse? El apóstol Pablo decía, nos gloriamos en Cristo Jesús, porque no tenemos de qué más gloriarnos. No hay manera de acercarnos a Dios. Él se acercó a nosotros y no tenemos confianza en la carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne lo único que ha hecho es traicionarnos.
es llevarnos en contra de Dios. Pablo dijo, ahora bien, mirémonos, examinémonos. ¿Alguien tiene de qué confiar en la carne? ¿Alguien aquí puede decir, yo tengo de qué confiar en la carne porque tengo esto, tengo aquello, he logrado aquí, he logrado allá? ¿Alguien puede decirlo? Pablo decía, yo más. En cuanto al reconocimiento que se le podía dar a alguien religiosamente, él era de los más religiosos. Él era judío, era circuncidado, era de una tribu de Israel, era hebreo de hebreos, era un fariseo en cuanto a la ley, irreprensible delante de Dios, o por lo menos así lo creía. ¿Usted tiene algo de qué confiar en la carne? De pronto, como yo, cuando en mi niñez yo decía, yo también, mis papás son creyentes, yo voy todos los días a la iglesia, me sé muchos versículos de memoria, voy a todas las clases bíblicas, me sé los signos de memoria. Tengo de qué confiar en la carne. Pero un día tuve que reconocer que aunque tenía todo eso, no tenía nada. Porque me gloriaba en lo que yo creía. Yo creía que tenía, pero no tenía nada. Hasta que pude entender que la única forma de poderme gloriar era teniendo a Cristo en el corazón. Y ahora puedo decir como Pablo, servimos a Dios en espíritu, me glorío en Cristo y no tengo confianza en la carne. La carne le traiciona, los pensamientos, los deseos, todas las intenciones de corazón son de continuo solamente al mal. Pablo se examinó, capítulo 7 de Romanos, él dice, bueno, yo queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Él encontraba que había una ley en él que era contraria a la ley de Dios, la ley del pecado y de la carne que lo llevaba preso a hacer lo que no quería. Y entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice acá, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Pero sabe, cuando él se examinó a sí mismo, se comparó con los hombres, era el mejor. Pero hay un problema, que nosotros nos comparamos con los hombres, pero no nos comparamos con Dios. Y yo quisiera en esta noche animarlo a usted a que usted se compare delante de Dios. Que usted se pare delante de Dios y usted le diga, Dios, mira, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo tengo. Y usted pueda evaluarse delante de Dios y decir, bueno, tengo mucho de qué gloriarme, tengo mucho de qué justificarme, porque mira a Dios como yo soy. ¿Alguien aquí puede hacer la evaluación? ¿Alguien aquí puede mirarse y ponerse al espejo delante de Dios? Yo no me atrevería a hacerlo. Yo no me atrevería a hacerlo. Porque si yo en esta noche me comparo delante de Dios, realmente tengo que decir, no soy nada. No tengo nada. Creía que sabía y no sabía. Creía que tenía y no tenía. Tal vez usted se compara con los hombres y puede ser mejor. El mejor estudiante, el mejor hijo, el mejor padre, la mejor madre, el mejor vecino. Pero si en esta noche nos ponemos delante de Dios, quizás vamos a salir mal. Y uno se va, por ejemplo, a Daniel y a aquel rey que él creía que era el mejor de todos y comenzó una escritura en la pared. Mene Tekel Uparsin, ¿qué decía? Fuiste pesado y fuiste hallado falto. No le alcanzó la medida, no fue hallado delante de Dios con la medida plena y entonces su reino iba a ser quitado. Y Pablo dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia, versículo 7, cuantas cosas eran para mí tan importantes que me tocó desecharlas, me tocó perderlas. Dice versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Dice, por amor a Cristo. Porque cuando nos comparamos con el amor de Él, tenemos que caer de rodillas delante de Él, como Pedro cuando le vio y dijo, Señor, soy un hombre muerto, apártate de mí. Cuando caemos delante de Dios, tenemos que reconocer que no somos nada, que no valemos nada. Porque cuando le observamos a Él, como dice el capítulo 2 acá, siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios. Él no se aferró al hecho de ser Dios, que nos amó, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, dice el capítulo 2, y muerte de cruz. No nos despreció. Nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros.
Y en nuestra terrible condición, a Él no le importó ser Dios, se despojó, se entregó, se humilló. Y como dice el apóstol Pablo, me amó y se entregó por mí. El apóstol dice, tuve que renunciar. Tuve que reconocer que yo no era nada, que no valía nada. Y dice versículo 8, como que pasando el tiempo, vuelvo y me miro y examino todo. Y dice, no me arrepiento. Ciertamente, aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y quiero preguntarle, ¿qué es tan importante para usted acá? ¿Qué es tan valioso para usted que la puerta de su corazón sigue cerrada, endurecida, para que Él no entre? Pablo dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida, por la excelencia de conocerle a Él. Dice más adelante, a fin de conocerle a Él. Lo más valioso, lo más grande, lo más significativo para la vida del ser humano. Como dijo Salomón, esto es el todo del hombre. Es el fin de todo discurso. ¿Cuál es? Mi relación con Dios. Lo demás, como dice acá, es basura, es pérdida. Tal vez usted está aferrado a algo. Tal vez hay algo que en esta noche le impide, su corazón se ha endurecido, su mente se ha cerrado. Tal vez ha señalado a otros diciendo, oiga, si hubiera traído la vecina o el vecino. Este mensaje está bueno para fulano, para sultano. Qué lástima que mi familiar no esté aquí. No, si hoy usted está acá, es porque este mensaje es para ti, es para mí. Es Dios tocando la puerta del corazón diciendo, todo cuanto tienes, todo cuanto crees que es importante no vale nada, porque lo único importante acá es el amor de Él y lo que usted haga con ese amor. ¿Qué vas a hacer? Él dejó todo por rescatarme a mí. Y como cantamos en el himno, si todo esto yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo esto Él sufrió por ti, ¿qué estás dispuesto tú a sufrir o a dejar o a entregar por Él? Pero por ahí hay algunos, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en llenar y satisfacer su vientre, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Hoy fue un día especial, cuando todo se movió, cuando todo parecía que se iba a derrumbar. ¿Cuántos hoy se pusieron la mano en el corazón y dijeron, esto es temporal, esto es pasajero, donde unos segundos más puede acabar tal vez con el sueño de muchos? Gracias a Dios no pasó a mayores, pero así es la vida. Y así es lo que hay acá. Tanto nos aferramos tal vez a una casa, a un carro, a lo de acá, y dejamos de un lado a Dios porque pensamos que lo más importante es lo que hay acá, y ponemos la esperanza en lo que vemos. Pero la Escritura dice que la esperanza no es lo que vemos, sino lo que vemos, porque lo que no se ve es eterno. Y la fe consiste en creerle a Dios de esa manera, porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Y tal vez usted hoy está aferrado diciendo, es que yo me aferro a lo que hay acá porque lo puedo ver. Pero ¿dónde está Dios que no le veo? Bueno, Él está hoy ahí, clamando cerca de ti, tocando a la puerta, intentando entrar, para que hoy usted pueda valorar lo que es verdadero. ¿Cuánto le costó a Él? ¿Cuánto vale la obra de la redención? Dios sacrificando a su Hijo en la cruz, el precio más alto que se ha podido pagar, sangre preciosa, para redimir su alma, y no solamente su alma, como terminamos diciendo, leyendo, nuestro cuerpo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Si hoy Villavicencio hubiera quedado destruida, nuestra ciudad, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Bueno, los que creemos podemos decir, sí, estamos contentos acá, está en nuestra ciudad, pero nuestra ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, el cual no solamente le quiere salvar su alma, sino que cuando Él venga, transformará nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo suyo, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Ese poder que le resucitó, y dice Pablo, a fin de conocerle y participar de sus padecimientos y llegar a la resurrección. Porque los que hemos creído, imagínense, si la muerte nos hubiera sorprendido hoy, tenemos seguridad de que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Y si la muerte no nos sorprende, como no ocurrió hoy, tenemos la esperanza que si Cristo viene hoy a llevar la iglesia, entonces también nos iremos con Él. ¿Qué es valioso para usted? ¿Lo que hay acá o lo que el Señor le está dando? ¿Cuánto anhelamos que usted hoy pueda aceptar la gracia como un regalo, como un favor inmerecido, que ni Pablo lo merecía, ni nosotros lo merecemos, pero Él te lo quiere dar a ti? ¿Qué hay que hacer? Venir a Él, creer en Él, recibir a Cristo como Salvador. Un acto sencillo, ahí mismo donde está, si quiere al final de la reunión, o bueno, no le dé tantas largas de pronto esperando llegar a la casa, pero esperamos que no pase de hoy la oportunidad de que hoy usted reciba a Cristo como Salvador. Vamos a orar y terminamos.